Vamos a hablar de los dos BARTs, porque hay un BART estructural y un BART postestructural. Y bueno, el BART estructural básicamente es influenciado, influido, ¿no?, por Lévi-Strauss, ¿no?, sin lugar a dudas, ¿no? Y esta influencia primera estructural, él luego le llamará la tentación antropológica, ¿correcto?, en su crítica. ¿Por qué? Pues la tentación antropológica quiere estructurar universales para analizar los mitos. Y Barthes, en su fase estructuralista, consideraba que era plausible crear una ciencia de la literatura o ciencia literaria a partir de estas constantes universales en las estructuras narrativas. ¿Bien? Esa es la parte estructural de Barthes, ¿no? Pero él no dice propiamente ciencia de la literatura o ciencia literaria, él le llama ciencia de las formas. ¿Bien? Barthes le llama ciencia de las formas, ¿no? Porque obviamente como semiólogo él abarca un gran espectro de fenómenos, intenta explicar. Por eso cité el libro de Barthes que se llama Mitologías, ¿no?, que él analiza diferentes fenómenos de masa, ¿no?, la lucha libre, los automóviles, la moda, ¿no?, y cómo estos tienen códigos, aunque no parezcan constantes. ¿Bien? Y claro, cuando sale ciencia de las formas, definitivamente estamos hablando de la lengua, ¿no?, de la lengua, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Por eso es que él establece pues una situación entre dos cuestiones, ¿no?, que luego pasará a cuestionar el mismo, ¿no? Una cuestión es la obra, ¿no?, la obra, y la otra es la crítica, ¿no? Establece esa cuestión entre la obra y la crítica, ¿no? Ahora, la obra, todavía estamos en la fase estructural, después aviso cuando pasamos a la postestructural. La obra es un sistema, ni qué decir, ahí se parece a Lotman, ¿no?, se parece a varios que ya hemos citado, ¿no? Mientras que la crítica es un sistema de sistemas, ¿no?, o un archisistema, si gustarían decirlo. Y obviamente, en tanto sistema y sistemas, genera un metalenguaje, ¿correcto? Un metalenguaje. Esta idea es interesante porque cuando hablamos de sistema y sistemas, nos referimos a que la crítica no solamente es, como muchos escritores dicen, ¿no?, la crítica es, o los críticos son parásitos de los artistas, ¿no?, sino se refiere a que, pues, cuando hablamos de sistema y sistemas, estamos queriendo decir que la crítica tiene un aporte de conocimiento a la obra artística, o sea, no se aprovecha de ella, sino que le aporta nuevas luces. Y en cierto sentido, ya se está adelantando Barthes también a otras de sus afirmaciones que él textualizará a la cuestión de la crítica como creación. ¿Bien? La crítica como creación. La crítica o la práctica analítica de texto literario como creación. En el Perú, uno de los ejemplos de ese tipo, más o menos, podríamos entenderlo en Luis Loaiza, por ejemplo, ¿no?, que tiene unos ensayos espectaculares, no solo en el nivel analítico, sino en el nivel de creación. Tiene una prosa espectacular, muy buena, ¿no? Luis Loaiza entonces podría ser contemplado bajo esas circunstancias, ¿no? Ahora, cuando Barthes analiza la obra, hay que entender que su estructuralismo no es clásico, no es un estructuralismo a rajatabla, es un estructuralismo que siempre está abierto a modificar o variar ciertas cosas. Por eso es que, por ejemplo, muchos críticos de Barthes, cuando él utiliza conceptos de la lingüística, ¿no?, básicamente de Benveniste, como ya cité en otras clases, observan pues que es muy antojadizo a la hora de utilizar ciertos conceptos del mismo. Entonces la crítica considera pues que Barthes no es propiamente un estructuralista por eso, porque tiene un desconocimiento a veces ofensivo de ciertos conceptos lingüísticos, ¿no? Y bueno, podríamos entender entonces que a partir de esta cuestión de que su estructuralismo es un estructuralismo no clásico, tenemos que entender pues la crítica como creación, ¿no? Acá voy a colocar los sistemas, ¿no?, la crítica, ¿no?, crítica como creación. Es importante entender la crítica como creación. Yo creo que hasta ahora debería funcionar eso de la crítica como creación. Considero que también no está funcionando mucho en el circuito de intelectuales peruanos, ¿no?, la crítica como creación, que debe ser tomada o retomada en todo caso. Ahora, ¿por qué también decimos que la crítica tiene que entenderse como una creación?
Porque obviamente parte de una lógica de intertextualidad, ¿no? Una lógica de intertextualidad. Es decir, que ningún texto, como les había dicho haciendo el ejemplo de Rosa Cuchillo, ningún texto sale de la nada, extinguido, ¿no? Siempre hay algún tipo de antecedente, ¿no?, textual que nos pueda ayudar a establecer relaciones con el mismo, ¿no? Y entonces, cuando sucede este giro, es uno de los pequeños giros bartesianos, ¿no? Cuando se entiende que la crítica es una creación y que existe la cuestión de la intertextualidad, es decir, la no pertenencia sui generis de un texto propiamente, ¿no? Aparece esa frase, ¿no? Varios deben haber escuchado, ¿no? La muerte del autor. Ya el autor deja de importar. ¿Por qué? Porque pues, el autor no es relevante, ¿no? Lo importante es el texto y las relaciones intertextuales que éste genera. Pasa a un segundo plano el autor muere, ¿no? Hay una discusión amplia sobre el tema. Michel Foucault también está inmiscuido en esa cuestión. Lastimosamente no voy a poder profundizar en ello porque Foucault no está incluido en este seminario, en este taller, perdón. Entonces vamos a dejarlo ahí. Obviamente la muerte del autor parte también de la idea de la nueva crítica, ¿no? Recuerden, ¿no? Volvamos, por ejemplo, a esta idea del nombre de la facultad, ¿no? Facultad de Letras y Ciencias Humanas, ¿no? Las bellas letras, ¿no? Además de ser considerada una crítica impresionista, ¿no? Más o menos como observan muchos críticos del señor Irigoyen, ¿no? Él es hijo de las bellas letras, ¿no? Entonces, la crítica gira en torno a la Nouvelle Critique, ¿no?, de los franceses. ¿Qué es la nueva crítica, ¿no? La nueva crítica dice, pues, que se debe eliminar al autor. ¿Por qué? Porque se debe respetar al texto y tanto texto y evitarnos del impresionismo. Y es importante, pues, porque hay un giro en la muerte del autor, aunque ustedes no lo crean, porque pasamos, pues, de una cuestión hegeliana a una cuestión más kantiana. Entonces, el giro se da del autor, de la obra, ¿no?, a el sujeto, es decir, el crítico como receptor y co-creador incluso, ¿no?, o recreador de la obra literaria, y también el lector, que también pasará a tener otras relaciones con el creador, es decir, también co-creativas, ¿no? Como podemos decirlo, podemos citar el caso de Cortázar, ¿no? Cortázar que él informa, pues, que hay dos tipos de lectores, ¿no? El lector pasivo y el lector activo, que, bueno, ese término fue corregido porque él había hecho macho y hembra, ¿no?, sino que ya la corrección política lo había tomado, entonces corrigió esa agresividad. Entonces el lector activo es aquel que participa de la obra, mientras que el lector pasivo solamente sigue la línea recomendada por el escritor. Rayuel es uno de los ejemplos básicos de esa situación. Entonces, el objetivo fundamental, entonces, cuando ya está muerto el autor, ¿no?, cuando ya pasamos a una crítica creativa, si vale el término, ¿no?, es reconstruir el objeto para descubrir su funcionamiento, ¿ya? Entonces, pasa con esta situación, es reconstruir, ¿no?, reconstruir el texto, ¿no?, para descubrir su funcionamiento. Reconstruir el texto, ¿no?, para descubrir su funcionamiento. Sí, para descubrir su funcionamiento. Su funcionamiento. ¿Okay? Esa es la cuestión, reconstruir el texto para descubrir